Capítulo 10. Antropología de la oración. En nuestro intento de explicar la naturaleza íntima de la oración, tomábamos como ejemplo la respiración. Como la respiración, decíamos en el capítulo 3, es una actividad fundamental para que el cuerpo se mantenga vivo, así ocurre con la oración, que es la respiración del alma. Pero debemos agregar que al hablar de la oración, las referencias al cuerpo no son sólo metafóricas. Me refiero en concreto a lo que se llama comúnmente la corporeidad de la oración, es decir, la función que el cuerpo desempeña en la oración. Pues si es cierto que la oración es una actividad del alma, no es menos cierto que no se trata de algo puramente espiritual. No cabe duda de que en su esencia íntima la oración es respiración del alma, la respiración del amor, el soplo del espíritu de amor que ama en nosotros. Pero si queremos analizar sus elementos constitutivos, es preciso tener en cuenta lo que caracteriza al hombre, su constitución ontológica y psicosomática. En una palabra, es necesario hablar de la antropología de la oración. Al hacerlo, hay que tener muy presente el peligro de que la teología rebase sus propias fronteras. Muchas ideas erróneas o confusas sobre la oración, como oración y vida, contemplación y acción, etc., provienen de una teología que pretende invadir ilegítimamente el terreno de la antropología y quiere explicarlo todo a la luz de sus propios principios. Antropología de la oración. Palabra fuerte, pero que encierra una realidad extremadamente simple, que el hombre está compuesto de cuerpo y alma, aunque es una sola sustancia. Este simple dato del sentido común nos ayudará a comprender la problemática de la oración. No olvidemos que la respuesta a las preguntas importantes no se encuentra en las disquisiciones intrincadas y difíciles, sino más bien en la simplicidad de la vida ordinaria. 1. Orad incesantemente. El peregrino ruso. Hace años leí un librito que ha sido traducido a varias lenguas y que ha hecho un gran bien a mucha gente. Stranik, el peregrino ruso. Este libro cuenta la experiencia de oración de un ortodoxo ruso muy devoto que vivió hace más de 100 años. Su corazón gemía día y noche preguntándose cómo poner en práctica el consejo de San Pablo, orad incesantemente, de la primera de los tesalonicenses. Hasta que un día, durante una peregrinación, se encontró con un anacoreta que le ofreció un libro titulado Filocalía, Amor a la Belleza, y le enseñó a orar sin intermisión. Se trataba del esicasmo, un método de oración utilizado desde hace siglos en la Iglesia oriental. El verbo griego hesikathein significa estar sereno. Si a cada respiración se repiten las palabras Señor, Jesús, ten piedad de mí, el corazón se serena y el hombre alcanza el estado de unión con Dios. Debido a la repetición de estas palabras, el método se llama también la oración del nombre de Jesús. Muy similares a esta obra de oración de la Iglesia ortodoxa son las prácticas budistas Senshu Nembutsu o Shomyo Nembutsu, invocación repetida del nombre del Amida Buda, de la secta Yodo, y al igual que muchas otras, como dar 100 o 1000 vueltas alrededor de una estatua o de una pagoda repitiendo el nombre de Buda, o depositando a cada vuelta una piedrecita en la entrada, lo que llamamos el Hyakudo Ishi, o contando comunitariamente el número de invocaciones con un gran yuzu, una especie de rosario, que se llama Hyakumanben, etc. El peregrino ruso, dice el libro, se entrega a esta oración con todas sus fuerzas. Al principio consigue repetir el nombre santo 1000 veces al día, luego 6000. Finalmente logra repetirlo hasta 12000 veces al día. Esta invocación del nombre santo, repetida rítmicamente al respirar, llega a ser parte, por así decirlo, del organismo, hasta latir al unísono con los latidos del corazón. Señor, Jesús, Cristo. El corazón late al compás de cada palabra que emite el alma del orante. Así el peregrino ruso va adentrando en una forma de oración a la que nunca habría soñado llegar con sus solas fuerzas. El corazón late al compás de cada palabra. No se trata, dice el autor, de controlar los latidos del corazón poniendo la mano sobre el pecho o tomándose el pulso. Basta imaginarse el corazón latiendo rítmicamente y a cada latido repetir: Señor, Jesús, Cristo, ten piedad de mí, pecador. Es como si el nombre de Jesús entrara en nuestro corazón cada vez que inspiramos y a cada expiración saliera de él.
Gracias a este método de oración, a primera vista infantil, el peregrino ruso alcanza una profunda experiencia mística. Lo repetía varias veces al día, primero durante media hora, luego por espacio de una hora, y finalmente casi ininterrumpidamente. Si se me hacía difícil, si sentía que la pereza o la duda se adueñaban de mí, tomaba en mis manos inmediatamente la filucalía y volvía a leer los puntos que trataban de la oración interior, y enseguida me tornaban las ganas y el celo de practicarla. Al cabo de 3 semanas aproximadamente comencé a experimentar en el corazón cierto dolor, pero acompañado de una alegría y de un fervor inmensamente agradables. Esto me indujo a insistir aún más en la oración. Dominaba completamente mis pensamientos, sentía una gran alegría y como una liberación de la gravedad de mi cuerpo, de modo que me veía transformado y arrebatado. Sentía un gran amor por Jesucristo y por toda la creación de Dios. Se me llenaban de lágrimas los ojos, lágrimas de gratitud hacia el Señor, tan misericordioso conmigo, obstinado pecador. Mi pobre inteligencia se iluminó de tal manera que podía contemplar cosas que antes no hubiera osado pensar. A veces un ardor celestial penetraba todo mi ser, y en mi recogimiento sentía la divina presencia. Solo con pronunciar el nombre de Jesús me sentía feliz. Entonces comprendí lo que significan aquellas palabras. El reino de Dios está dentro de vosotros. Evangelio de Lucas. Entre las oraciones tradicionales de la Iglesia Católica, las jaculatorias y el rosario tienen cierta semejanza con la oración del nombre de Jesús. El mismo peregrino ruso siempre llevaba consigo un rosario con el que contaba las invocaciones del nombre de Jesús. Encontramos también un parecido en el ejercicio de la presencia de Dios, tan recomendado en la piedad de la Iglesia, sobre todo en los institutos religiosos. No hace aún muchos años existía la costumbre, entre los religiosos, de interrumpir la conversación o el trabajo cada cuarto de hora para rezar en voz baja un Ave María y ponerse así en presencia de Dios. En algunos lugares había un religioso encargado de señalarlo con un toque de campana o unas tablillas de madera. Hace apenas 20 años, cuando yo abracé la vida religiosa, aún existían algunas de estas prácticas que luego, como el toque de campana, cayeron en desuso. En España tuve ocasión de observar cómo jóvenes religiosos, educados desde niños en el convento, recitaban a intervalos, en silencio, una breve oración, incluso durante una conversación. Aun considerándolo una devoción un tanto rebuscada, no pude menos de sentirme admirado. Corporeidad de la oración, el cuerpo que ora, orar con el cuerpo. Son expresiones hoy corrientes, sobre todo en el zazen y en el yoga orientales. Pero como hemos visto, también la tradición cristiana ha cultivado sus propias formas de orar con el cuerpo. Si tanto el yoga y el zen en Oriente como el cristianismo en Occidente, el hombre ora con el cuerpo, es porque la oración es oración del hombre. Sin el cuerpo no hay oración humana. Con todo, debemos señalar que en los métodos orientales de oración el papel del cuerpo es mucho más significativo que en los métodos nacidos en Occidente, y en especial en la tradición de la Iglesia latina. Notemos que el peregrino ruso es un cristiano de la Iglesia oriental, formado en la oración fuera de la Iglesia latina. Esta diferencia entre la espiritualidad oriental, con su acentuación del cuerpo, y la latina, puede tener una doble explicación. En primer lugar, por la diferencia de mentalidad y de forma de ver la vida en Oriente y Occidente. Por otra parte, y esto es quizás más importante, por la forma de afrontar el problema religioso, teocéntrica en el cristianismo, antropocéntrica en las religiones orientales, en el sentido de la expresión jikokeisei, es decir, formación del propio ser. Ambas tendencias, la intelectualista y la espiritualidad cristiana occidental, y la experiencial del Oriente, contienen elementos positivos y elementos negativos. Quisiera resaltar aquí, lo más fielmente posible, las diferencias entre ambas con el fin de profundizar en el auténtico significado de la oración. Aquí hay una nota que vamos a leer. En su libro, La ciencia de la religión, de Hideo Kishimoto, Shukyo Gaku, el profesor Kishimoto escribe: en las tradiciones religiosas de Occidente no se ha resaltado suficientemente el elemento ascético. Resulta difícil, por ejemplo, encontrar una palabra que traduzca la expresión shuyo, práctica ascética, especialmente en el protestantismo actual, e indica el motivo. La causa hay que buscarla en el hecho de que en Occidente
La estructura mental y psicológica tiende a conceptuar, a razonar, mientras que en Oriente se busca fundamentar la fe en la experiencia más que en los razonamientos, es decir, de una forma directa y a través de la práctica de las tesis. Y añade, lógicamente en las religiones de tipo teocéntrico, en las que se pone el énfasis en Dios y en su gracia, el esfuerzo humano ocupa un lugar secundario, mientras que en las religiones orientales el conocimiento de sí mismo que conlleva las tesis del hombre religioso y que es el medio de robustecer su fe, resultaría contraproducente en una religión de tipo teocéntrico. Estas reflexiones del profesor Kishimoto son ciertas sin dudas, pero hay que matizarlas. La antropología y el simple estudio del fenómeno religioso confirman ciertamente lo que él dice sobre la diferente estructura mental, psicológica y espiritual entre orientales y occidentales. Pero quisiera hacer dos precisiones. En primer lugar, que su observación sobre la escasa presencia de las tesis en la religión cristiana de Occidente es válida solo en cuanto al protestantismo moderno. En efecto, en las iglesias cristianas de Occidente, incluso en la latina, a pesar de su intelectualismo, existe la tradición monástica medieval, que ha sido fuertemente cultivada desde la época de San Benito y que aún perdura en nuestros días. La misma Iglesia Católica está buscando hoy en día con gran seriedad cómo valorar mejor dicha tradición monástica, tan importante en su historia. Entre dolores de parto trata de contrarrestar, por una parte, la ola de secularización, reacción en gran medida a la excesiva tendencia estética del pasado, mientras intenta crear a la vez, paso a paso, nuevas formas de vida religiosa. Tal vez el hecho de que el profesor Kishimoto haya sido educado desde niño en una familia protestante le haya hecho perder de vista esta realidad. Quiero hacer notar también que en su valioso estudio sobre Santa Teresa de Ávila, centrado en el análisis psicológico de la santa, no alude en absoluto a la tradición ascética carmelitana. En cuanto al segundo punto, el carácter teocéntrico del cristianismo, hay que señalar que la oración, no importa la forma que adopte, se dirige siempre a Dios y, en definitiva, a un ser superior. Volviendo a las prácticas ascéticas, de las que él mismo afirma que no tienen un valor inmediato sino solo instrumental, debemos precisar que ayudan a abrir el corazón a Dios, pero ni ellas ni la oración, entendida como práctica ascética, son capaces por sí mismas de llevarnos infaliblemente a Dios. La fuente emana, sí, de la tierra, pero sólo si la lluvia baja del cielo. De igual modo se puede decir que los ejercicios ascéticos son como el esfuerzo del hombre por romper la superficie dura de la tierra para que pueda impregnarse del agua preciosa que baja de los cielos. Más adelante volveré sobre el tema, pero ahora baste decir que la diferencia entre espiritualidades de Oriente y Occidente es más compleja de lo que aparece en el libro del profesor Kishimoto. Aquí volvemos al texto del libro. Ambas tendencias, la intelectualista y la espiritualidad cristiano-occidental y la experimental del Oriente, contienen elementos positivos y elementos negativos. Quisiera resaltar aquí, lo más fielmente posible, las diferencias entre ambas, con el fin de profundizar en el auténtico significado de la oración. 2. Cuerpo y alma, un solo ser. Shinjin Ichinyo. El hombre está compuesto esencialmente de cuerpo y alma, pero es una sola sustancia, un solo ser. Su cuerpo es semejante al de los animales, más aún, si nos fijamos en su constitución y en su fuerza física, habría que clasificarlo entre los animales más débiles. Pero su espíritu se eleva por encima de las fronteras del universo y lo convierte en algo maravilloso y misterioso a la vez. Por eso Pascal pudo definirlo una caña pensante. Cuerpo y espíritu. Pero no podemos considerar como opuestos estos dos elementos, pues caeríamos en la concepción platónica que sólo ve en el cuerpo una prisión que encadena el espíritu a la tierra. Pero el misterio del hombre no se agota en la enorme capacidad de su mente y en la insondable grandeza de su corazón. El hombre, sí, puede abarcar con su mente el universo y asomarse a las profundidades del mismo Dios. Su espíritu es capaz de trascender la realidad existencial y preguntarse por el más allá y por la existencia de Dios. Pero a la vez, las cosas más significantes lo hacen pasar de la alegría a la tristeza,
y bajo el peso del dolor llega a olvidar su grandeza hasta el punto de pensar en el suicidio. ¿Cuál es el misterio del hombre? El enigma del hombre. Aquí escribe Shinryu un breve poema japonés parecido al haiku, del que hablaremos más adelante, que suele ser irónico y humorista, y dice así: de la cuna al sepulcro, del principio hasta el fin, la vida del hombre no es más que un puro enigma. Sin embargo, la respuesta es bien sencilla. Dejando de lado explicaciones difíciles, podemos decir que la paradoja del hombre proviene del hecho metafísico e insondable que cuerpo y espíritu, dos antípodas, forman en él un solo ser. Y esta síntesis de dos contrarios caracteriza toda su actividad, incluso su acción. Es más, yo diría que particularmente su oración. En efecto, si nos fijamos en actividades como el comer o el dormir, la paradoja no existe. Son cosas tan simples como abrir la boca o acostarse. Por el contrario, las actividades culturales, científicas o artísticas son fruto de la inteligencia, es decir, manifestaciones del espíritu. Pero la oración no podemos reducirla sin más a una de esas dos categorías. Según las definiciones a que antes hemos aludido, conversación con Dios, levantar el corazón a Dios, diálogo de amistad entre dos personas que se aman, la oración puede ser considerada como una actividad puramente espiritual, pero entonces la oración del peregrino ruso, la invocación repetida del nombre santo, carecería de sentido. También Dogen, el gran maestro del Zen, criticó en su juventud la práctica ascética del Nembutsu, comparándola con el vano croar de las ranas. Decía así: como ranas que en primavera croan y croan en los arrozales, noche y día sin cesar, sin sacar provecho alguno. Dogen está considerado como el fundador de la escuela Soto Zen. Pero Dogen, que había proclamado de esta manera la inutilidad del Nembutsu, nunca dejó de reconocer la importante función del cuerpo en la oración. Por el contrario, fue él quien, con su dedicación al Zazen, ha sabido valorar la corporeidad de la oración más que cualquier otro maestro budista japonés. Mushogo, Mushotoko, Shikan, Taza, no tratar de conseguir, no buscar comprender, solo practicar Zazen. Con estas palabras, Dogen invita al orante a despojarse de toda actividad voluntaria de sus facultades anímicas y a practicar simplemente el Zazen como camino seguro hacia un mundo en que cuerpo y espíritu estarán plenamente unificados. Shinjin Ichinyo. También Shinran, fundador de la escuela neoamidista Jodo-Shin, que por un camino muy distinto alcanzó las cumbres de la perfección budista a través de la invocación del nombre de Amida, ejercicio conocido como el nombre de Shomyo Nembutsu, insiste en la importancia de saber armonizar al Myogo Fushigi y al Sengan Fushigi, es decir, la invocación repetida del nombre de Amida y el voto de Amida. Y en el capítulo 11 de su obra Tan y Sho, reprende a ciertos monjes excesivamente intelectualistas a quienes les gustaba preguntar a la gente sencilla: ¿por qué recitáis el Nembutsu, la invocación al nombre de Amida? ¿Por qué confiáis en el maravilloso poder del voto de Amida? ¿O por qué tenéis esperanza en la eficacia maravillosa de la invocación sin más de su nombre? Expresado en categorías occidentales, Shinran se niega a oponer radicalmente la parte espiritual del hombre, el voto Amida, a la parte material, o invocación del nombre de Amida. Para Shinran, ambas son complementarias, como el anverso y el reverso de una hoja. Invocación del nombre, o corporeidad, y voto de Amida, o espíritu, deben ir siempre unidas. Esto es algo que encuentra su razón de ser no tanto en la problemática budista, cuanto en la misma naturaleza del hombre, que consta esencialmente de alma y cuerpo, de materia y espíritu. En este sentido, escribe Santa Teresa de Ávila, la gran maestra de oración: vino una vez a mí una persona muy acongojada que no sabía tener otra oración mental ni sabía contemplar sino rezar vocalmente. Pregúntele qué rezaba y vi que, asida al Pater Noster, tenía pura contemplación. También Pascal resalta esa relación profunda entre el cuerpo y el alma. Si quieres creer y desconoces el camino,
Comienza por hacer lo que hacen los creyentes, ponte de rodillas ante el altar y asume la postura de quien reza. Haciendo esto sin cansarte nunca, llegarás de forma espontánea a recibir a Dios y a conocerlo. Si es verdad que de un corazón que reza nacen espontáneamente unos gestos corporales, no lo es menos, como decía Pascal, que de la postura de un cuerpo en oración surge misteriosamente la oración del corazón. Toshiko Takada escribe: ¿Dios, Buda, existirán realmente? No sabría responder. Y sin embargo, ¿de dónde me viene esta paz que experimento cuando junto las manos? La mano izquierda sostiene la tristeza de la derecha hace suya la firmeza de la izquierda, mientras en lo alto el tiempo corre en silencio. Entonces, ¿quién será el que me ha enseñado a unir las manos? También estos versos coinciden con la idea de Pascal, de que los gestos corporales llevan al hombre a la plegaria del corazón. A veces los japoneses terminamos las cartas con la palabra gassho, que significa uno mis manos. Esta expresión, al igual que otras, como sonkei, que significa respeto o reverencia, manifiestan que los sentimientos de humildad o reverencia brotan del corazón. Sería, pues, un error idealista reducir la oración a un acto interior del entendimiento o de la voluntad dirigida a Dios o a Buda. El problema de nuestras distracciones en la oración provienen precisamente de que tenemos un cuerpo. Ni los ángeles ni Dios sufren distracciones porque son espíritus. La corporeidad de la oración es un tema de estudio de la máxima importancia. Así lo escribía también no hace mucho un carmelita francés en un libro en el que presentaba la forma de orar en Oriente. En él resalta cómo en el modo de orar de la Iglesia, en especial en la Iglesia latina, se ha descuidado demasiado la corporeidad del espíritu y la espiritualidad del cuerpo. 3. Agua visible, agua invisible. Dice un axioma filosófico: agere sequiturese, cada cual actúa según lo que es. Así ocurre también con el hombre. Su ser y su obrar están íntimamente ligados a una relación de causa y efecto. Y como el ser humano está compuesto por dos elementos inseparables, cuerpo y alma, todos sus actos estarán marcados por este doble componente de su ser. Por eso, como hemos dicho, también la oración, aunque es un acto del espíritu del hombre, tiene componente ineludible un elemento corporal. Esta es la gran diferencia entre la oración del hombre y la oración de otros seres que no tienen cuerpo, como los ángeles, los santos o el mismo Dios. Cuando hablamos de la oración del hombre, especialmente de la oración como ejercicio de piedad, los ejemplos del zazen, del nembutsu y del anónimo peregrino ruso nos hacen comprender fácilmente que el cuerpo juega en ella un papel importante y que por tanto debemos tener muy en cuenta todo lo que con el cuerpo se relaciona. Pongamos por ejemplo la relación que existe entre el agua y el cuerpo y tratemos de aplicarlo a la oración. Todos sabemos que el agua es necesaria para la vida del cuerpo. Se dice incluso que el 70% de nuestro cuerpo está formado por agua, que el organismo absorbe de varias maneras. En primer lugar, de la humedad del aire, luego del agua que contienen los alimentos y por fin del agua que bebemos. El agua que existe en el aire y en los alimentos es invisible y solo el agua que bebemos es visible a nuestros ojos. Si no hubiera humedad en el aire, todos los seres vivos morirían. Cuando la humedad ambiental se reduce, viene la sequía. Pues bien, del mismo modo que la humedad del aire es indispensable para el hombre, incluso mientras duerme, así es Dios para el hombre. Sin él no podría vivir ni un solo instante, y la oración, respiración de Dios y respiración del alma, podemos compararla con esa agua invisible contenida en el aire. Este es el sentido de la presencia de Dios. Dios no está lejos de ninguno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Hechos de los Apóstoles. El Dios invisible habita en nosotros dándonos la vida a cada instante. Esta es la razón profunda para que oremos sin cesar. La segunda manera que tiene nuestro cuerpo de proporcionarse el agua que necesita es absorbiéndola de los alimentos que consumimos. Esta agua, también invisible, podemos compararla con el amor, el alma de toda oración, mientras que los alimentos serían los acontecimientos de la vida, de cada día, que deben ser vivificados por la oración. Es lo que se ha llamado la oración de la vida o la vida como oración. Pero el agua invisible, la del aire y la de los alimentos, no basta para vivir. Nuestro cuerpo necesita también agua visible, agua para beber.
De igual manera necesitamos una vida de oración, es decir, necesitamos dedicar cada día un tiempo para orar. Si queremos, pues, enfocar correctamente los problemas de la oración, deberemos tener presente esta triple manera de nuestro respirar a Dios, de nuestra oración. En efecto, al dar uno u otro sentido a la presencia de Dios en nosotros, se han interpretado de formas muy diversas y a veces contradictorias las palabras de San Pablo de orar sin cesar de la primera de los tesalonicenses. El peregrino ruso, por ejemplo, aspira a vivir en su cuerpo la presencia de Dios, entendida ésta a modo del aire que existe en el aire que respiramos, y para lograrlo se ejercita en repetir a cada respiración el nombre de Jesús, hasta llegar a armonizar esta invocación con cada latido de su corazón. Otros, por su parte, interpretan las palabras de San Pablo, orad sin cesar, a la luz del ejemplo del agua invisible que contienen los alimentos. Louis Evely, por ejemplo, cuando escribe la espiritualidad moderna, tiene que darse cuenta de que nuestro contemporáneo dispondrá cada vez de menos tiempo para consagrarse a la oración y que no podrá rezar en horas fijas. Le resulta indispensable una espiritualidad de la acción en la que aprenda a rezar incesantemente. Habría que preguntárselo al mismo San Pablo, pero no creo que cuando escribió a los tesalonicenses orar incesantemente haya querido aconsejarles que repitieran 12.000 veces al día el nombre de Jesús al estilo del peregrino ruso, como tampoco creo que se refiriese San Pablo a la oración de la vida, de la que hablaba Evely, o que les aconsejara intercalar breves oraciones en la vida de cada día. Si tenéis que hablar, empezar a callaros durante unos instantes para consultar al Espíritu Santo. Adoptad la actitud de quien recibe una visita o de quien escucha. Si se os pregunta, retrasad vuestra respuesta. Orad unos instantes para recibir lo que hay que decir. Sobre todo cuando se habla, es preciso escuchar. Si os disponéis a entrar en una casa de alguien, deteneos un momento para que haya otro que entre con vosotros. Saber orar en medio del ritmo acelerado de la vida moderna es ciertamente un grave problema y podemos caer en la trampa de pensar, tal vez hasta con mucha lógica, que ese altísimo grado de orar continuamente la vida sea común a los mortales. En realidad solo Dios, los ángeles y los bienaventurados, es decir, los seres incorpóreos, son capaces de transformar en oración su vida entera y todos sus actos. Y solo ellos no necesitan de 2 horas diarias de oración, ni de pasar largo tiempo practicando zazen, ni invocar el nombre santo Nembutsu 10.000 veces al día. Pero los hombres no somos ángeles, sino seres que tienen un cuerpo. Olvidar algo tan elemental equivale a confundir la naturaleza íntima de la oración con los elementos que la componen. Razonar sobre la oración nos puede llevar a no entenderla en absoluto. Escribe también Evely: el cristianismo supera magistralmente aquella famosa y falsa división entre acción y contemplación. El cristianismo es participación. Su oración es ya amor y su acción está inspirada. Ideal de oración de una belleza deslumbrante, pero desgraciadamente poco realista. No existe mayor engaño que el querer simplificar la relación entre oración y acción recurriendo al principio ideal de que el cristianismo es amor. También el famoso Thomas Carlyle insiste con gran énfasis en la idea de que el trabajo es oración. Todo auténtico trabajo es esencialmente oración y cualquier forma de orar que no sea trabajo hay que dejarla para brahmanes, para filósofos de la inmoralidad, extravagantes profetas musulmanes y gentes por el estilo. Joseph Pieper, por el contrario, en su famoso libro Move ut Cult, rebate con fuertes argumentos esta idea del trabajo como oración. Tenemos pues 2 maneras frontalmente opuestas entre sí de entender la oración ininterrumpida. Por una parte la del anónimo peregrino ruso, los que practican el zazen y las órdenes contemplativas. Para estos la oración continua es su vida. Inori soku seikatsu. Por otra parte, la de Carlyle, Evely y otros, para quienes la vida es una continua oración. Seikatsu soku inori. Se trata de un problema capital tanto para la espiritualidad como para los religiosos. La larga tradición monástica de la Iglesia Católica debe tomar muy en serio este problema, al que van unidos otros 2 fenómenos importantes de hoy en día, la modernidad y la inculturización.
Ya no se puede aceptar el planteamiento tan simplista de que la continua oración como forma de vida sea propia de las órdenes contemplativas y la vida como continua oración sea propia de la vida activa. El orgullo de quienes, siguiendo a Carly, no dudan en afirmar que toda mi vida tal como es oración, parece estar lejos de la verdadera oración. Por otra parte, hay que denunciar también el engaño de quienes inconscientemente tratan de persuadirse a sí mismos y a los demás de ser hombres de oración solo porque observan habitualmente las prácticas diarias de piedad de la vida religiosa. Pero ese problema desborda el tema de este libro y pertenece a la teología de la vida religiosa. Espero tratarlo en otra ocasión, limitándome aquí a abordar los problemas que atañen directamente a la oración. A. Consagrarse enteramente a la oración. Cuando se reflexiona sobre la oración, sea cual sea la definición que de ella se dé o la forma que adopte, aparece siempre como algo esencial el adverbio incesantemente. Decíamos que orar es elevar el corazón a Dios, cultivar la intimidad con Dios, hablar con Dios, estar en silencio ante Dios, etc. Pero siempre y en todos los casos deberemos agregar incesantemente, sin descanso. Y esto porque la esencia de la oración consiste en progresar incesantemente y en el proceso de unión con Dios. La definición de la oración, como respiro del alma, expresa bien esa realidad. Como la respiración, estemos dormidos o despiertos, nunca cesa. Así debe de ocurrirnos con la oración. El peregrino ruso aplicaba literalmente esta definición y por eso trataba de armonizar su oración con la respiración de sus pulmones. La famosa estatua Kuya Shonin, que representa a un monje de cuya boca salen una tras otra 6 imágenes de Buda, las cuales 6 pajarillos posados sobre una rama. Pretende expresar también que a cada respiración el monje Kuya invocaba el nombre de Buda. En ambos casos existe una honda preocupación por lograr sumergir cada momento de la vida en el océano de la oración. En contraste con esto, hay otra forma de orar incesantemente, la que proviene de la idea de la vida como oración, o la oración incesante de la vida, que trata de impregnar y vivificar cada una de las actividades de la vida diaria en la sangre de la oración. Este sentido tenían las oraciones antes y después de las comidas, las oraciones de la mañana y de la noche. Más aún, se trata de convertir en ferviente oración las expresiones normales como gracias, perdón, buenos días, buenas tardes, adiós, hasta luego, bienvenido, etc. Y de igual modo todas las demás cosas de la vida diaria, la conversación, el trabajo, etc., cuando se ofrecen constantemente a Dios desde el fondo del corazón, dejan de ser algo árido como un pedazo de pan seco para convertirse en alimento precioso que nutre nuestra vida. En ambos casos se trata de encontrar la manera de hacer realidad el ideal de orar incesantemente, pues nadie duda de que debemos orar sin cesar. El problema está en cómo lograrlo, y aquí, en la forma de conseguirlo, es donde las opiniones se dividen. B. Todos debemos orar. Llegados a este punto, conviene poner de relieve que orar incesantemente no quiere decir solamente orar siempre y en todo lugar. Significa también que todos debemos orar. Cualquiera que sea el ambiente, la condición social, la profesión, todos debemos orar sin cesar. Y si debemos hacerlo, es evidente que podemos. Cada cual deberá encontrar la forma más adecuada. Por eso, si quisiéramos expresar gráficamente la forma de orar sin cesar, veríamos que la cifra 0 la expresaría mejor que un 1. Así, en lo que hemos llamado la oración de la vida, Seikatsu Soku Inori, las formas de orar se multiplican hasta el infinito. Esto ocurre definitivamente con la oración del nombre de Jesús, el Nembutsu, el Zazen, etc. Todas ellas coinciden en la idea de reducir la oración a una sola cosa, pero en realidad esa sola cosa acaba por ser distinta en cada religión. Nembutsu, Zazen, Ajikan en el budismo, Shingon, invocación del nombre de Jesús, yoga. En una palabra, de nuevo una variedad inmensa de formas de orar. Además, según la espiritualidad de cada uno, hay quien se concentra en una sola forma de orar y hay quienes prefieren combinar varias integrándolas en una. Por ejemplo, la secta budista Obaku combina la invocación del nombre de Amida, Nembutsu, con la práctica de Zen. El maestro Zen Joto acepta el Nembutsu de Ippen. Más aún, en
varios ambientes cristianos existe hoy una especie de zen cristiano y hay quienes practican el zazen repitiendo Nam Cristo en vez de Nam Amida Butsu, o sea, Buda. Cuentan que un famoso cristiano japonés que vivió entre finales del siglo pasado y comienzos del actual rezaba el Padre Nuestro al compás de golpes del mokuyo, como hay también quienes a la invocación budista Namu Amida Butsu añaden la cristiana Amén. Tal vez estas nuevas formas de oración puedan parecer extrañas e incluso extravagantes a quienes buscan una espiritualidad pura. De todas formas nos ayudan a comprender un dato importante, que la forma de orar es algo relativo, lo que ayuda a unos no siempre sirve para los demás. En una palabra, todos debemos entregarnos sin descanso a la oración, pero cada uno puede elegir su propia forma de orar. C. Desviaciones en la oración. Pero conviene señalar que en la entrega continua a la oración, cualesquiera que sean sus formas, se corre el riesgo de caer en desviaciones que podemos llamar enfermedades de la oración. Una de ellas es aplicar a la oración el principio melius est abundare quam deficere. Más vale pecar por carta de más que por carta de menos. Orar 1000 veces es mejor que 100 y 2 horas mejor que una. El resultado será que poco a poco uno se irá aficionando a llenar el día con ejercicios piadosos, pensando en que en eso consiste el progreso espiritual. La tendencia está muy marcada en la historia del budismo japonés, donde ha nacido una gran variedad de formas de devoción y de ascesis que el sentido común difícilmente logra imaginar. En todas ellas se pretende conseguir la perfección con solo el propio esfuerzo, jiriki, físico o psíquico. Se busca fervientemente el rigor de las prácticas ascéticas en sí mismas y la satisfacción de llegar a realizarlas. En consecuencia, el esfuerzo por cumplir una promesa o realizar un ejercicio piadoso, al igual que la severidad de la ley ascética, se absolutizan y se convierten ipso facto en algo divinizante en sí mismo. Esto, a su vez, crea una especie de élite religiosa. Es fácil caer en la ilusión de que la dulce calma que produce el Nembutsu o la experiencia imprevista de iluminación que puede dar el zazen o el simple hecho de meditar o de ingresar en la vida religiosa confirmen automáticamente en el estado de santidad. Es difícil incluso darse cuenta de este error. Y cuando uno se da cuenta puede caer en el extremo contrario, rechazar por completo las prácticas religiosas y caer en la secularización, víctima del mismo orgullo que lo había llevado a rechazar aquella santidad solo aparente. Una anécdota que se cuenta del célebre monje Baso puede ilustrar lo que venimos diciendo. En su juventud había sido discípulo de Nangaku, que había descubierto en él grandes cualidades. Un día Nangaku se acercó a Baso mientras éste estaba haciendo zazen y le preguntó: ¿por qué haces zazen? Baso respondió sin dudarlo un instante: porque quiero conseguir yobutsu, la perfección budista, y llegar a ser Buda. Entonces Nangaku tomó una teja que había allí cerca y comenzó a pulirla con una piedra de la ermita. Sorprendido por tan extraño comportamiento, Baso le preguntó: ¿qué haces, maestro? Un espejo, contestó Nangaku sin inmutarse. Pero maestro, exclamó Baso en el colmo de su asombro, por más que frotes la teja no lograrás hacer con ella un espejo. Y Nangaku le contestó con la misma calma: ¿y tú crees que es posible llegar a ser Buda haciendo zazen? Esta anécdota ha dado pie en Japón a una expresión proverbial masen, pulir una teja. Por supuesto que lo que pretendía Nangaku no era enseñar que el zazen sea algo inútil. Lo que el famoso maestro rechaza es dar importancia excesiva a la práctica del zazen y al principio del propio esfuerzo, absolutizándolos. Si el zazen no es limpio y liberador, no es verdadero zazen. Nunca se insistirá lo suficiente para quienes se interesan en la oración y en la vida religiosa en que este problema, las formas vacías de contenido, acecha de manera muy sutil a todas las religiones y a todas las espiritualidades, y que con frecuencia puede llevar al extremo contrario, al de llegar a despreciar el valor de la misma práctica religiosa. Resumiendo, en la oración existe el peligro de caer en dos excesos opuestos entre sí. El primero es la mitologización o divinización de las formas,
cuando la oración se reduce al cumplimiento mecánico de una regla o de una forma de orar. El segundo, rechazar toda forma de oración, la secularización, es decir, dejarse embargar por la alergia a toda forma de oración o de ascesis, caer en la pobre situación de quien no sabe acompasar las formas externas a la sinceridad del corazón. ¿No es esto lo que ocurre en el caso del peregrino ruso o de Dogen o de Simran? En ellos la forma está impregnada por el agua vivificante de un corazón sincero y piadoso. Y si alguien convencido de que la forma puede modelar el corazón se dedica sinceramente a orar, hará muy bien. El problema surge cuando alguien piensa que basta la observancia externa de la norma para cambiar el corazón. Semejante formulismo vaciaría la oración de todo su dinamismo y la alejaría de la vida. Sería inútil repetir 100.000 veces una oración. Nunca se dará así la verdadera conversión del corazón. La oración no sería más que un formulismo, un servicio oficial, una ceremonia vacía, una manzana podrida, maravillosamente envuelta en papel regalo. Pero cuando el cuerpo y el alma se funden en la oración, entonces se pueden comparar a la piel y a la pulpa de la manzana. La piel no es el papel que envuelve la manzana, ni la caja en que viene presentada. La piel vive en la misma savia hasta el punto de que es inconcebible una manzana sin piel. Así ocurre con la forma de la oración. Si es como la piel de la manzana, la forma tendrá vida. En resumen, lo que importa es asimilar el espíritu de quienes han sabido vivir entregados a la oración, la sincera voluntad de orar sin descanso. Ay, si eso lo perdemos. Es una propiedad fundamental y universal de la oración expresada en la palabra paulina incesantemente, sin descanso. La forma de hacerlo es relativa y cada uno es libre de elegirla. Por eso encontramos diversas maneras de orar según las distintas religiones, espiritualidades e incluso según las personas. Pero sea cual sea la forma, ésta debe constituir un todo con la oración del corazón, como la piel con la pulpa de la manzana. Para llegar a esto es necesario un largo aprendizaje, todo un proceso de ascesis durante el cual la forma se va convirtiendo en algo así como el ambiente natural en que vive y del que se nutre el corazón orante. Es preciso también que éste tenga plena confianza en la forma, una confianza segura de que este es para mí el camino seguro que me llevará a la oración. Sin esta convicción nunca llegará a la unidad forma-corazón de que hablamos. Es lo que en Zen se llama Dai Shin Kon, la gran raíz. Y la actitud mental para vivificar la forma es no atarse a la forma, pero creer ciegamente en ella. Cuando uno se ata a la forma, se cae en el formalismo y en una especie de magia. Cuando no se cree en ella, la forma se vacía de contenido y ya no es capaz de modelar el corazón. Esta confianza absoluta en la forma tiene también otra ventaja. Es como la llave que abre la puerta del olvido de sí mismo, que es algo fundamental en la oración. En efecto, no basta confiar en la forma, pensando que poco a poco irá naciendo sin más un corazón nuevo. Hay que abandonar todo deseo, incluso los inconscientes. Solo así la forma resultará realmente eficaz. El zazen como práctica ascética tiene un doble objetivo. Por un lado, ser un medio de purificación, es decir, liberar al ser de todos sus vínculos anímicos y corporales, satori, iluminación. Por otro, ser un medio constructivo, es decir, permitir al ser gozar ya en esta vida de la libertad de Buda, el iluminado. El ejercicio ascético, forma, y el fin que se busca, iluminación, deben ir siempre unidos. Así lo describen unos famosos versos de Basho: entrar en la forma y salir de ella. Solo así la oración será viva y vitalizante, como sucede con la piel y la pulpa de la manzana. Podríamos, pues, añadir que no solo es necesario el Dai Shin Kon, una confianza absoluta en la forma, sino también el Dai Fun Shi, es decir, una voluntad de hierro. Sumergirse en la forma sin lograr salir de ella, es decir, sin llegar a la vida donde debe llevarnos la forma, sería un puro formulismo. Pero por otro lado, ¿cómo se va a salir sin antes haber entrado? Esta es la vana pretensión de quienes defienden la oración de la vida, Seikatsusoku Inori, es decir, la oración sin forma. Creer que toda la vida es oración, salir sin haber entrado.
Esto es sumamente peligroso, pues puede conducir fatalmente a la muerte de la oración. La vida como oración. 4. La vida como oración. Visión existencial de la oración. La tesis de los que arman que la vida es oración, Sei Katsusoku Inori, contiene, a diferencia de los que insisten en la forma, una verdad importante, que la oración no debe ser considerada únicamente en sus dimensiones psicológica y ontológica, sino también en su dimensión existencial. Cuando decimos que orar es levantar el corazón a Dios, o que es una relación de amor con Dios, estamos hablando de la oración en su dimensión psicológica. Cuando decimos que es una experiencia mística de unión con Dios o la unión transformante del alma, estamos hablando en términos ontológicos. Las dos formas de hablar son correctas, sin embargo no llegan a expresar lo más íntimo e inalienable de la oración cristiana. Tanto es así que si sustituimos la palabra de Dios por el término Buda, la oración cristiana definida en esos términos no se distinguiría de la oración budista. Y es que la oración cristiana no se limita a la dimensión psicológica o a la ontológica. El cristiano, al orar, pide que todo lo que siente, dimensión psicológica, y todo lo que es, dimensión ontológica, se haga realidad vital, que se cumpla en él sin cesar la voluntad de Dios. Hacia este objetivo, el cumplimiento de la voluntad divina, debe orientarse siempre la oración cristiana. Esta característica de la oración cristiana podría ser definida como su naturaleza existencial o también como la espiritualidad de la acción. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, leímos en el Evangelio, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, Evangelio de Mateo y Lucas. Y en San Juan, mi alimento es hacer la voluntad del Padre y llevar a término su obra. Un místico medieval lo comentaba de esta manera: estarán con Cristo en su reino no los grandes hombres de acción ni los grandes contemplativos, sino los que hayan sido crucificados con él. El cristiano que ora no aspira, como el budista, a evadirse de este mundo impuro que los budistas llaman Edo, tierra impura, para sumergirse en un cielo perfumado. El cristiano debe ser, con Cristo, luz del mundo, y no puede por tanto alejarse del mundo. Metido en el mundo debe combatir el mal que hay en él, y ser como la luz de la llama que aviva el incendio purificador del mal que en el mundo existe. He venido a prender fuego en el mundo y ojalá estuviera ya ardiendo. Evangelio de Lucas. No penséis que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz sino espadas. Evangelio de Mateo. Estas palabras son de aquel mismo Cristo que nos enseñó a orar diciendo: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. A esta oración universal de Cristo, su fiat, que pide que se cumpla la voluntad de Dios en esta tierra nuestra, se deben unir todas las criaturas siguiendo el ejemplo de María, fiat mihi. María contestó: aquí está la esclava del Señor, haga en mí según tu palabra. Evangelio de Lucas. En una entrega total al cumplimiento de su voluntad. En esta espiritualidad de la acción, es decir, del cumplimiento de la voluntad de Dios, se basa la teoría de los que afirman que la vida es oración, Sei Katsusoku Inori, y que podríamos llamar la dimensión existencial de la oración. Hay unas palabras de San Pablo que podrían resumir este carácter existencial de la oración basado en su unidad óntico-psicológica. El que come lo hace por el Señor, el que se abstiene lo hace por el Señor. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. La carta a los Romanos. Llegar a esto, a que toda nuestra vida sea una incesante oración, constituye el culmen de la oración cristiana. Pero la vida nos enseña que la distancia entre el ideal y la realidad a veces es sutil. Si para alcanzar ese ideal nos bastara con vivir, carecería de sentido la teoría de que quienes afirman que debemos orar sin cesar, inorisoku seikatsu. Si, como dice Dogen, el Nembutsu fuera como el vano croar de las ranas en los arrozales, habría que decir otro tanto de la oración del santo nombre del peregrino ruso, y la práctica zazen convertiría al hombre en algo tan inútil como un vegetal, o más bien en una cosa inanimada como el agua o como una nube. 5.
La oración es como el agua que bebemos. Quizás la imagen del agua nos traiga también en esto un poco de luz. Decíamos que el hombre necesita el agua para poder vivir, y no sólo del agua que existe en la humedad ambiental y en los alimentos, sino también del agua para beber. Si cada día no absorbe una cantidad determinada, el hombre se muere. Lo mismo ocurre con la oración, que es la respiración del alma. No basta con el agua invisible que respiramos y que es como el alimento de Dios que nos mantiene en vida, ni tampoco con el amor que vivifica nuestro actuar de cada día y que comparábamos con el agua que contienen los alimentos que ingerimos. Es necesaria además el agua, el agua líquida, espacios reservados solo para orar. Esta necesidad de tiempos para orar proviene de la corporeidad de la oración. En efecto, si la oración fuese algo puramente espiritual, y si orar sin cesar consistiera simplemente en una actitud interior de apertura a Dios para descubrir su voluntad en cada momento del día, no necesitaríamos de tiempos especiales para orar. Bastaría con ejercitarnos en esto a diario hasta convertirlo en un hábito. Y tampoco serviría aducir el argumento de que Cristo, a la caída de la tarde, se retiraba a la montaña a solas para orar. El Evangelio de Mateo. ¿Cómo iba a tener Cristo necesidad de interrumpir su actividad para hacer de su vida una continua oración? Precisamente Él, que era Dios y que dijo de sí mismo: mi alimento es hacer siempre la voluntad del Padre. Si Cristo era Dios, su vida y su oración deberían ser inseparables, a no ser que digamos que Él, por ser Dios, no necesitaba orar de esa manera, pero que quiso darnos un ejemplo a nosotros. Mas, en ese caso, se trataría de un ejemplo que nos deja indiferentes, pues sería un falso ejemplo, un ejemplo carente en absoluto de realismo. Si realmente Cristo se retiraba a solas para orar, lo hacía por una sola razón, porque Él mismo lo necesitaba, en virtud de su propia naturaleza humana. A veces se aducen otras razones para fundamentar la necesidad de estos tiempos de oración. Por ejemplo, aumentar el fervor o intensificar la experiencia de Dios en esos tiempos fuertes. Pero mientras consideremos la oración únicamente desde su perspectiva psicológica, las razones serán siempre ambiguas. Sin necesidad de alargarnos en otros detalles, la propia experiencia nos enseña, si somos sinceros con nosotros mismos, que no siempre la oración acrecienta en nosotros el fervor. A veces nos va bien y oramos con verdadera devoción, otras veces tenemos que conformarnos sin más con pensar que Dios se complace con nuestra buena voluntad. ¿Cuántas veces nos dirigimos a la iglesia con la intención de entregarnos de lleno a la oración y una vez allí se nos va el tiempo en distracciones, aburrimientos o simplemente en soñar despiertos? Bonito tiempo fuerte. Podríamos acuñar otra expresión y decir que en los tiempos de oración se convierten a menudo precisamente en tiempos débiles. Y si se quiere llamar tiempo fuerte de oración solamente al que reúne las mejores condiciones, cuando no tenemos distracciones, cuando el corazón está en paz y el espíritu atento, deberíamos confesar que tal clase de oración apenas es posible aquí en la tierra. Es más, podríamos añadir que la verdadera oración no solo no se da en esas circunstancias óptimas de alma y serenidad, sino que más bien los tiempos fuertes de oración surgen ante las dificultades de la vida nos ofrece, ante la muerte, una catástrofe, la cruda incertidumbre del futuro. En circunstancias existenciales como estas es cuando nuestra oración se hace realmente ferviente. Esas razones en favor de la necesidad de la oración resultan, pues, insuficientes. ¿De dónde provendrá entonces la necesidad de buscarse esos tiempos de oración y en lo posible cada día? La razón no puede ser únicamente de índole interior. La verdadera razón hay que buscarla en la corporeidad de la naturaleza humana. El cuerpo humano necesita comer 3 veces al día y descansar 1 o 2 veces. Y esta condición humana afecta también a la actividad de nuestro espíritu. Se trata pues de una razón completamente humana. Como el cuerpo humano no puede pasarse 1 año sin comer o 1 mes sin dormir, así ocurre con la oración. No es que esté mal rezar 1 vez al año con ocasión del Hatsumode. El Hatsumode es la visita al Jinja, el lugar donde mora la divinidad, en Año Nuevo, es la tradición sintoísta de los japoneses. No es que esté mal rezar 1 vez al año con ocasión del Hatsumode o hacer zazen cuando se siente necesidad, o dedicarse a la oración en los ratos libres, recurrir a Dios en la necesidad, kurushi toki no kamidanomi, como decimos los japoneses. Es ciertamente mejor que no hacerlo nunca. Acordarse de Dios, aunque solo sea 1 vez en la vida, es algo hermoso.
Pero es evidente que eso no basta para que la oración sea realmente algo vital, para que pueda ser de verdad la fuerza interior que renueve constantemente y en profundidad la propia existencia. Para que la oración llegue a ser fuerte, real, fuente real de la vida divina en nosotros, debe ser una oración profundamente humana, oración corporal. De ahí la necesidad de dedicarle algunas horas cada día, 1 o 2 días al mes, algunos días al año o incluso algún periodo más largo de tanto en tanto. Cada uno decidirá cómo hacerlo, según el propio estado, la edad, el temperamento, la salud, el nivel espiritual en que se encuentra. En el caso de los religiosos, los tiempos de oración serán distintos según se trate de una orden de vida activa o de vida contemplativa, y por tanto habrá de tener presente el carisma especial de la orden, sus tradiciones y las circunstancias concretas de cada uno, siempre en un espíritu de prudencia y flexibilidad. En la vida comunitaria habrá que distinguir también entre oración común y oración personal. Estamos hablando del tercer tipo de oración, según la comparación que hemos usado del agua visible y del agua invisible. También en este tercer tipo de oración, al igual que en el primer tipo, cabe el peligro de la mitologización, formalismo y convencionalismo, pero en ella es más difícil caer en el activismo, más propio del segundo tipo de oración que hemos presentado, la vida como oración seikatsu soku inori. Y esto porque en él se insiste en la necesidad de los tiempos de oración. En el primer tipo de oración existe el peligro de multiplicar las prácticas ascéticas por sí mismas y de buscar la propia complacencia. En el tercer tipo, el peligro está en que la oración se vuelva insulsa al faltarle el estímulo, tan propio del primer tipo, de consagrarse enteramente a la oración. En el primer tipo, la repetición insistente y prolongada de una fórmula sencilla, el santo nombre, el rosario, el zazen, el nembutsu, etc., suele resultar sumamente eficaz. En el tercer tipo de oración, se corre el riesgo de llenar el tiempo de la oración con fórmulas muy variadas, misa, breviario, bendición, Eucaristía, rosario, vía cruces, etc., sin experimentar cansancio espiritual o psicológico y hasta con un cierto sentimiento de plenitud. Pero puede llegarse fácilmente a una debilitación del cultivo de la pureza interior y de la entrega total al Señor. La forma puede ir ahogando la vitalidad del corazón. Muchas formas tradicionales de culto, especialmente en la Iglesia Católica, y no pocas rúbricas litúrgicas demasiado complicadas, aunque hoy ya se han simplificado, han ido sin duda alguna en detrimento de la profundidad y el dinamismo de la oración. Pero hay que decir también que hoy en día están surgiendo movimientos que intentan descubrir el dinamismo del espíritu en la profunda sencillez del zazen y en la libertad en la forma de orar del movimiento carismático. Lo importante para el cristiano de hoy no es discutir sobre si estas nuevas formas de orar son aceptables o no, sino más bien tomar conciencia en las enfermedades que aquejan hoy a la oración y buscarles remedio. Existe una gran diferencia entre acoger y adoptar, es decir, introducir algo nuevo pero sin asimilarlo. La esencia de la oración cristiana y sus elementos constitutivos son inmutables y no se deben cambiar. Acoger significa asimilar algo nuevo, una vez aceptado. Acoger la espiritualidad oriental y las formas de oración que han surgido en ella quiere decir asimilarlas sin perder por ello la naturaleza propia de la fe cristiana. Y lo mismo vale para el budismo y otras espirituales de Oriente. El día en que ambas se encuentren, no en la base sino en la cumbre, se elevará hacia el cielo la más hermosa sinfonía de alabanza del espíritu religioso del hombre. 6. El agua del embalse, oración desde la oración. Hemos subrayado la necesidad de la oración comparándola con el agua. Siguiendo con el mismo símil, podríamos decir que si queremos que se transforme en energía vital, el agua de la oración debe caer con la fuerza de una cascada que se despeña desde lo alto del dique de un pantano. Para lograr esa caída impetuosa hay que cortar con una presa el curso del agua y almacenarla en un embalse. De esta manera el agua se remansa, se hace profunda y puede convertirse en fuerza hidráulica. Así el agua visible se transforma en energía eléctrica, en fuerza visible, en fuente de progreso para la vida y la actividad del hombre. El agua del pantano puede simbolizar la que hemos llamado el tercer tipo de oración
u oración con forma. Este símil nos permite resaltar una nueva propiedad de esa oración, como el agua visible del pantano, transformada en energía eléctrica visible. Penetra todos los campos de la actividad humana, y así ocurre con esta clase de oración. De oración visible se transforma en oración invisible, en una energía vital que podríamos llamarla la oración más allá de la oración, o un cuarto tipo de oración. No es como la del primer tipo, es decir, aquella oración continua que intenta convertir en agua visible esa presencia de Dios que todo lo invade, como la humedad ambiental, y todo lo sustenta, ni es tampoco el segundo tipo de oración la que pretende impregnar todas las actividades del día y que comparábamos con el agua que contiene los alimentos. Esta clase de oración es como el agua que, transformada en electricidad, es fuente de luz y calor para iluminar la noche y cocer los alimentos. En una palabra, es la oración que regenera el mundo, una oración que contiene en sí los dos elementos de toda oración verdadera: la forma, que podemos comparar al agua del embalse, y el contenido, el agua transformada en energía eléctrica. Este segundo elemento, oración desde la oración, es la auténtica oración de la vida, Sei Katsu no Inori. El primer tipo de oración es el agua del embalse. El segundo y el cuarto tipo serían como la energía eléctrica que penetra todos los rincones de la existencia. Es cierto que el segundo tipo de oración lleva a intercalar breves plegarias a lo largo de la jornada o a encuadrar en un marco de oración sus actividades más importantes, así las oraciones antes y después de las comidas, las expresiones de gratitud, de perdón o incluso de simple cortesía, que aun cuando no puedan llamarse estrictamente oración, manifiestan sin duda un corazón bueno y sensible. Pero para progresar en el espíritu de oración, no basta con la buena voluntad de querer transformar en una continua oración las actividades de cada día. Esa buena voluntad no tardaría en desaparecer como el agua en una tierra seca. En efecto, supongamos que alguien quisiera orar más. Tendría que robar tiempo a una vida sumamente atareada para dedicarlo a la oración. Y la vida se le complicaría todavía más y crecerían las tensiones y las ansiedades. Al querer orar y no poder hacerlo, su espíritu se fragmentaría en 1000 pedazos. El problema oración y vida se convierte así en un círculo vicioso. La teoría que defiende el segundo tipo de oración, Seikatsu Soku Inori, y solo este, lleva en definitiva a la muerte de la oración y a un sentimiento progresivo de vacío y profunda insatisfacción de vivir. La oración de tercer tipo, por el contrario, distingue claramente esos dos elementos complementarios, el hecho de vivir y la conciencia de vivir. Lo mismo que el dique del pantano divide claramente el agua del embalse y la de la cascada, así el hecho de interrumpir la corriente de la vida nos proporciona de una parte una especie de embalse espiritual, la oración con forma, y de otra una caída de agua que, transformada en energía eléctrica, oración sin forma, alcanza los rincones más ocultos de nuestra existencia. Este ejemplo del embalse y la energía eléctrica que produce puede ilustrar también la distinción que algunos hacen entre oración como acción y oración como estado. El agua del embalse simboliza la oración como acción, que se ejercita como práctica mental o ejercicio ascético. La energía eléctrica como oración como estado, que podríamos llamar estado de oración mental, y que cuando llega a su grado más alto alcanza verdaderamente la oración ininterrumpida de que habla San Pablo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. En la vida y en la muerte somos del Señor. Carta a los Romanos. En esto consiste el estado místico de unión con Dios al que se refiere Santa Teresa de Ávila cuando dice que Marta y María han de andar juntas. Con la palabra místico no nos referimos a fenómenos extraordinarios como raptos, éxtasis o estigmas, sino a ese estado espiritual elevadísimo que la teología espiritual conoce como matrimonio espiritual o unión transformante. En el zazen correspondería al paso del zazen como ascesis, cuyo objetivo es liberar al hombre del cuerpo y del espíritu, Shinjin Datsuraku, al zazen, como estado de perfección cuando el cuerpo y el espíritu están ya purificados, Datsuraku Shinjin. Pero hay algo que nunca debemos olvidar, que el dique es absolutamente necesario mientras todo el agua del embalse no se transforme en energía eléctrica. Si queremos que el Espíritu Santo no cese de producir energía vital en nuestro corazón,
Debemos mantener una reserva abundante de agua y a un nivel lo suficiente alto. Si no, debemos derribar el dique, aunque el embalse se seque durante una temporada. Y no debemos derribar el dique, aunque el embalse se seque durante una temporada. Nunca podremos dejar de lado la oración con la que interrumpimos la corriente de nuestra vida. Lo mismo ocurre con el zazen. No puede dejarse de lado con el pretexto de haber alcanzado ya el satori, la iluminación. Al contrario, el ejemplo del dique del pantano nos ayuda a comprender también las expresiones budistas Gogo no Shuyo, ejercicios ascéticos después de la iluminación, y Shushoito, la iluminación a la electricidad producida gracias al dique del embalse. Para que esta iluminación pueda vitalizar incesantemente la vida es necesaria el agua del embalse, y si éste se seca, faltará también la electricidad. De igual manera, si se abandona la práctica del zazen, se extinguirá el satori, la iluminación. Esta no es como un diploma de fin de curso que nos exime ya de trabajar. Al contrario, zazen y satori están inseparablemente unidos. Shusho ni chi-nyo. Y esto es precisamente lo que permite al hombre progresar en la iluminación hasta sus grados más elevados. Tampoco se puede afirmar que los ejercicios ascéticos después de la iluminación constituyan un grado más alto de perfección. Dogen insiste en que no se debe tener en mayor estima la práctica ascética que la iluminación o viceversa, porque el satori, la iluminación, es comprender que siempre tenemos que volver a empezar y saber maravillarnos ante el hecho de que el principio aún no ha comenzado. Cuando he hecho ya un largo camino, estoy aún al pie de la montaña, decía Ishida, el gran campeón de Go. Go es un juego japonés parecido al japonés. Cuando he hecho ya un largo camino, estoy aún al pie de la montaña, decía Ishida, el gran campeón de Go, al ganar el campeonato. Y viceversa, preocuparse por saber a qué punto se ha llegado, si a la mitad o a la cumbre, es propio de espíritus superficiales y poco serios. Para quien se entrega por entero a la práctica del zazen, poco importa saber si alcanza o no el satori. Quien no sabe aceptar este punto cero, jamás llegará al verdadero zen. Otro tanto ocurre con la oración cristiana. Nunca deberemos creernos ya en la meta. Muy semejante a la experiencia de la iluminación satori es la de la conversión. Cuando más sentimos la necesidad de convertirnos, más sentiremos la necesidad de orar. Y la oración se convierte progresivamente en el único sostén de nuestra vida. La importancia de esa oración que interrumpe la corriente de nuestra vida se puede comparar con la importancia del dique. Cuanto más alto y resistente sea éste, más aumentará la cantidad del agua en el embalse y mayor será la energía eléctrica que produce. Solo si interrumpimos con el dique de la oración la corriente de nuestra vida, ésta resultará realmente revitalizada. La oración a la que nos estamos refiriendo no son las jaculatorias u otras breves oraciones repetidas periódicamente a lo largo del día, como tampoco el rosario o las letanías repetidas durante el trabajo. Como he dicho antes, la oración de tercer tipo se compone de dos elementos insustituibles, uno con forma, simbolizado en el dique, y otro invisible, la energía eléctrica que se produce. Y estos dos componentes son inseparables. Además, la oración con forma, el dique, tiene a su vez dos elementos constitutivos, la barrera que interrumpe el curso del agua y el agua misma recogida en el embalse. El primero representa la oración que interrumpe, como un dique, la corriente de la vida. El segundo, la naturaleza visible de esa oración. El agua puede bajar de las más diversas montañas, pero siempre será necesario un dique para recogerla en un embalse. El agua de la oración budista puede bajar del monte Amida o de la colina Zen. La de la oración cristiana puede fluir del rosario o del Vía Crucis, de la misa o del oficio divino, la oración de la Iglesia. Pero siempre será necesario un dique de contención para formar con ellas un embalse. Este es el punto cero o punto base común a todas las espiritualidades, sobre el que deberá basarse la oración que quiera interrumpir la corriente de la vida.
En otras palabras, no basta con introducir la oración en la corriente de la vida, hay que detenerla, pero no con cualquier forma de oración. Más aún, la verdadera oración no depende ni siquiera del deseo de orar bien. Por supuesto que es muy importante saber orar bien y desear hacerlo así, pero lo realmente importante proviene de lo alto, del Padre en quien no existe sombra ni cambio alguno, y no es fruto de nuestro esfuerzo. Y como todo don de Dios, nosotros debemos simplemente recibirlo con profunda gratitud. Por eso, el orante debe aprender ante todo a morir, es decir, a reconocer sinceramente su propia pobreza e impotencia, al abrir los ojos y verse pequeño y efímero ante el Dios infinito y eterno, se aprende a morir en Dios. Esta es la base de toda oración. No importa que esta sea breve, lo importante es hacer esta experiencia de muerte. El hombre que ora no debe pensar en vivir. Si es consciente de haber muerto, morirá también la obligación de rezar y hasta el mismo deseo de orar bien. Cuando se llega a esto, la oración se hace verdadera, porque es ya en verdad oración que interrumpe. Lo mismo que el dique del pantano que no deja pasar ni una sola gota de agua. Una vez levantado el dique que interrumpe la corriente de la vida, el agua cae del cielo y la que baja del torrente de las diversas montañas llenará el embalse y formará un pantano. El embalse simboliza también ese otro elemento visible del tercer tipo de oración. Así como sus aguas bajan de las diversas montañas, del mismo modo pueden ser muy variadas las formas de orar, según las diversas espirituales, las religiones y los mismos individuos. La base de toda oración verdadera no es el lugar de donde proviene el agua que se reúne de diversas montañas, sino el hecho de interrumpir la corriente de la vida. Bunán dice: aunque estoy vivo, estoy muerto, y llegado a este grado extremo de muerte, todo lo que hago es ya bueno. 7. Los nudos del bambú. Al hablar de la oración que interrumpe la corriente de nuestra vida, me viene a la mente otra imagen muy sugestiva, la de los nudos del bambú. Cuando llega el mes de mayo, los tiernos tallos de bambú crecen con fuerza hacia lo alto, coloreando de un verde claro el cielo azul que anuncia ya el verano. En unas semanas las cañas de bambú crecen varios metros, y por fuerte que sea la violencia de las tormentas veraniegas, las cañas de bambú nunca se rompen. Su fuerza está en sus nudos, esos nudos numerosos que lo atraviesan horizontalmente a espacios regulares. Si comparamos la caña de bambú con el curso de la vida, los nudos que lo cortan horizontalmente serían la oración que interrumpe, la oración que, en el ejemplo del embalse, se transforma en energía eléctrica. Podemos compararla a la caña de bambú que se eleva verticalmente hacia lo alto. Esta oración vertical, tate, se complementa con la oración horizontal, el yoko, el dique, simbolizada también en los nudos del bambú. Detengámonos un poco en esta comparación. Frecuentemente, fuertemente soldados a la caña, los nudos la rodean externamente como sólidos anillos. Esto nos hace recordar que la oración no puede ser separada de la vida, pues es como una semilla divina que echa raíces en nuestra tierra, como la flor de loto, que no florece en tierra firme, sino en suelos pantanosos. De igual modo, la oración brota en el lodo de la miseria humana y se abre hacia el cielo sin contaminarse con el fango que la rodea. Además, los nudos del bambú firmemente adheridos al tronco forman en su interior como pequeñas celdas invisibles, como pequeños tabernáculos, espacios donde mora Dios. El autor aquí está haciendo un juego de palabras. Tana, espacio para colocar algo, en la expresión kamidana, significa un lugar muy especial de la casa japonesa reservado para colocar el kami en la tradición shinto. Es pues el lugar donde se hace presente la divinidad. Nota de la traducción italiana. Más aún, los nudos del bambú no son gruesos, sino más bien finos, pero cortan la caña en sentido perfectamente horizontal. Y en esto reside el secreto de su fuerza, no en su grosor, sino en que cortan horizontalmente el tronco. Si fueran oblicuos, serían totalmente inútiles. Si fueran verticales como el resto de la caña,
tenemos un bambú sin nudos. Afirmar simplemente que la vida es oración, Seikatsu Soku Inori, sería como tener un bambú sin nudos. Por eso la regla de oro de la oración es esta. La oración debe cortar la vida en sentido totalmente horizontal, en un ángulo recto. No importa que dure 5 minutos o media hora. Lo importante es que corte con decisión y transversalmente el curso de nuestra vida diaria y que impida al agua, las preocupaciones cotidianas, filtrarse en ella. En este sentido, orar significa morir. Es cierto que a pesar de nuestra buena voluntad, las preocupaciones de la vida acaban mezclándose muchas veces en la oración. Esto es natural. El hombre, mientras vive en la tierra, no podrá impedir que su mente trabaje. Pero hay una gran diferencia entre introducir en nuestra mente las vicisitudes de la vida y no lograr impedir que se mezclen en ella. Lo primero es un acto voluntario, lo segundo es algo que no podemos evitar. En el primer caso uno puede ser culpable, en el segundo no. Ocurre como con las distracciones, en las involuntarias no somos nosotros quienes nos distraemos, sino tan solo nuestra mente. Por eso no hay que darles importancia. De lo contrario, el yo profundo acabará distrayéndose voluntariamente. Hay que saber aceptarlas y convivir con ellas para conservar la paz. Hace tiempo estaba yo un día en el templo Zen Ruitakuji de Mishima, conversando con el famoso monje budista Suen Nakagawa. En cierto momento le pregunté, si haciendo zen me vienen fantasías y deseos mundanos, ¿qué debo hacer? El viejo maestro, cruzando las manos sobre sus rodillas y con los ojos entrecerrados, me contestó, si quieren venir, dejarás que vengan. Haz solo eso. Cuando hablamos de distracciones en la oración, en japonés zatsunen, pensamientos desordenados o confusos, no queremos decir que el contenido de tales pensamientos sea confuso. Cualquier cosa, aun la más buena, puede hacerse oscura y negra si no se mantiene en el término justo. Y al revés, por malo que algo pueda parecer, se vuelve luminoso si sabemos colocarlo en su justo lugar. El pensamiento humano, tanto en la oración como fuera de ella, materialmente hablando, es indiferente. Si alguien piensa que en la oración solo caben los pensamientos sublimes sobre Dios, lógicamente tratará de rechazar, como pensamientos desordenados y distracciones, las preocupaciones de la vida que en ella afloren. El resultado será que acabará abandonando la oración, al comprobar con dolor que cada vez se distrae más y más. Ocurre lo mismo que con el insomnio. Cuando uno más se preocupa por querer dormir, más tarda el sueño en llegar. Mientras vivimos en esta tierra, no podemos evitar el distraernos. Por eso, el problema no consiste en cómo eliminar las distracciones, sino en ordenarlas. Pues una distracción, si conseguimos ordenarla y dirigirla, deja ya de serlo. Supongamos, por ejemplo, que durante la oración nos asalta un pensamiento de rencor contra una persona. Ciertamente esto puede ser un veneno letal para nuestra oración, pues el odio es el polo opuesto del amor. Pero si llorando nuestra miseria e incapacidad de amar, pedimos al Señor la fuerza para poder amar, ese veneno mortal se convierte en medicina de Dios para curar nuestro mal. El odio ha sido colocado en su lugar y de esa forma redimido para Dios. No hay que preocuparse por rechazar las distracciones. Simplemente debemos acogerlas y transformarlas en nudos de bambú que corten transversalmente por medio de la oración que interrumpe el fluir de nuestra vida. Nudos hechos del mismo material que la caña, las preocupaciones y los afanes que van tejiendo nuestra vida de cada día. La única diferencia consiste en que los nudos están colocados en sentido horizontal. Si aprendemos a sumergir en Dios nuestros afanes del mismo modo que los nudos de bambú están medidos y escondidos en la caña, todas esas distracciones se convertirán en Dios en pensamientos ordenados dirigidos hacia Él. Gracias a esa oración que interrumpe, ya nada podrá llamarse distracción. Lo más importante, pues, en la oración es saber interrumpir el curso de nuestra vida, y esto mucho más hoy en día, dado el ritmo agitado y enervante en que nos movemos. A veces se oye decir que si el día tuviera una hora más, se la dedicaría con gusto a la oración. No nos engañemos a nosotros mismos. Si el día tuviese 25 horas, diríamos, si el día tuviese 26 horas, entonces sí que podría dedicar una hora a la oración. El problema no está en la duración de la jornada, sino en que no llegamos a comprender con claridad lo que realmente significa orar. Si alguien desea de verdad que el día se alargase 1 o 2 horas para poder orar,
Le bastaría con quitarle ese mismo tiempo a su jornada, y esos nudos irían creando vacíos, pequeños santuarios que enriquecerían nuestra vida con valores inestimables. Pero no basta con hacerlo una vez al año. Del mismo modo que la caña de bambú, un solo nudo le sería de poca utilidad. Podremos comparar los días de nuestra vida con los espacios que hay entre un nudo y otro de la caña de bambú. Cada nudo marca un día. Y podríamos añadir que como los nudos son más numerosos a medida que se acercan a la raíz, del mismo modo, si comparamos la caña entera con la vida, habría que multiplicar más los tiempos de oración al comenzar en este camino a la vida religiosa, y si comparamos la caña con cada día de nuestra vida, deberíamos orar más a menudo al comenzar cada jornada. El ritmo diario de la vida religiosa en la Iglesia Católica tiene 3 nudos que podríamos llamar nudos pilares: la misa, el oficio divino, la oración de la Iglesia, y la meditación, oración mental. A ellos se unen otros más, según las posibilidades, a intervalos regulares, las oraciones antes y después de las comidas, el trabajo, el ángelus, el rosario, etc. Pero debemos resaltar, una vez más, que no se trata de intercalar oraciones a lo largo de la jornada, y mucho menos de orar, por así decirlo, en paralelo con las actividades del día. La característica propia e inalienable de toda verdadera oración, cualquiera que sea la forma en que se haga o las palabras que se pronuncien, es que interrumpa la corriente de la vida. Los nudos del bambú, por distintos que sean entre sí, tienen todos una característica común, que atraviesan la caña en sentido perfectamente horizontal. Esta es la cualidad fundamental de toda oración con forma. De ahí brotará después la oración sin forma, la oración en la vida. Esta última podríamos compararla a un grueso bambú capaz de resistir a las tormentas sin romperse, gracias a la fuerza invisible de los que los nudos le proporcionan. Esta importancia capital de los nudos no debe hacernos pensar, sin embargo, que en el bambú solo haya nudos. Lo mismo ocurre con la vida. Las actividades de cada día son como la caña de bambú. Los nudos dan fortaleza a la caña, pero una caña sana y gruesa hace a su vez que los nudos sean vigorosos. De poco servirían estos, por más fuertes que fueran, en una caña débil o enferma. Ambos tienen que complementarse. La finalidad del dique es embalsar las aguas, la oración de la vida como oración, nos proporciona estas aguas. Las alegrías y los dolores de nuestra vida, elevados hacia el cielo, se convierten en nubes y luego en lluvia, que cae y que alimenta el pantano. Si la oración no influye en nuestra vida, el pantano estará seco, aun cuando hayamos construido el mejor dique. Tendremos un bambú débil y enfermo, una oración puramente aparente y vacía, una fe falsa, hecha de normas y apariencias, una mentira. Si queremos lograr una unión sustancial entre oración y vida, entre acción y contemplación, será necesario combinar uy y muy. Vida y oración con forma, la del tercer tipo, que comparábamos al agua del embalse. Aquí una nota al pie sobre uy y muy. La edición inglesa añade esta explicación. La palabra uy, de origen budista, significa vicisitud, fenómeno pasajero de este mundo, y se refiere a la vida terrena y a sus actividades. La expresión muy proviene del taoísmo y ha sido incorporada después a la tradición zen. Significa hacerlo todo sin ejercer ninguna actividad. Si comparamos muy con el cauce de un río, uy sería como el agua que fluye por él. El agua cambia continuamente, pero el cauce es siempre el mismo y es quien permite al agua fluir continuamente. Si queremos lograr una unión sustancial entre oración y vida, entre acción y contemplación, será necesario combinar uy y muy, vida y oración con forma, la del tercer tipo que comparábamos al agua del embalse. Un agua que incluya la oración que interrumpe la corriente de la vida y lo que hemos llamado cuarto tipo de oración. Las teorías que pretenden unir a toda costa contemplación y acción, oración y vida, es decir, las teorías que hemos llamado oración de primer tipo y oración de segundo tipo, usando la comparación del agua invisible en el aire y en los alimentos, nunca llegarán a resolver de raíz el problema de la oración. Como el hombre es cuerpo y alma,
mientras viva aquí en la tierra, deberá armonizar profundamente la oración con forma y la oración sin forma. Aquí está la clave del problema. 8. Tiempo instante y tiempo intervalo. En japonés las palabras jikan y jikoku, que significan tiempo, suelen usarse indistintivamente. Sin embargo, hablando con precisión, la primera hace referencia al tiempo como intervalo o espacio de tiempo, mientras que la segunda indica un instante o punto de tiempo, es decir, un concepto y no una realidad mensurable. Así, por ejemplo, el horario de los trenes se llama indistintamente jikanhyo, horario de intervalos entre salidas de un tren y las de el siguiente, o jikokuhyo, horario de los momentos de salida. Sin embargo, el término que se usa para las llegadas suena como intervalo de llegadas. Lo mismo ocurre hoy en día para indicar que ya es tiempo. Aquí una nota al pie del traductor. Algo parecido ocurre en español con la palabra hora, que puede tener un doble significado. Un espacio de tiempo, 60 minutos, o momento o instante como las expresiones ya es hora, llegó la hora. Sin embargo, en la escritura china se distinguen bien estas dos maneras de concebir el tiempo. Esto resulta claro si leemos el famoso estudio de Heidegger, Ser y Tiempo. Si nosotros quisiéramos hablar del tiempo y del espacio en términos filosóficos, no podríamos usar indiferentemente estos dos vocablos. En su primera acepción, la palabra tiempo indica un intervalo de duración entre dos puntos e implica una concepción lineal del tiempo, algo así como el curso de un río. Así lo expresan claramente los caracteres chinos jikan, que significan un trozo de tiempo. Pero también significa un instante, un punto determinado en el fluir del tiempo. En chino se escribe jikoku, es decir, corte o punto donde se corta el tiempo. Pero ¿acaso podemos hablar del fluir del tiempo? ¿Qué es el tiempo concebido en tiempo lineal o como curso de un río? Los hombres vivimos sin tomar conciencia de este problema, pero en realidad hay aquí un profundo misterio de orden filosófico que rebasa los límites de nuestra inteligencia. ¿Quién duda de que existen un presente, un pasado y un futuro? Y sin embargo, el pasado ya no existe y el futuro no existe todavía. Solo existe el presente. ¿Pero qué es realmente el presente? ¿No es quizás ese instante impagable que llamamos el ahora? Ahora bien, por veloz que pueda ser el pensamiento humano, es del todo imposible aferrar a ese instante que pasa, pues en el mismo momento en que lo pensamos ya no existe. Por otra parte, si dijéramos que tampoco existe el presente, negaríamos la existencia del tiempo, y esto sería absurdo, lo cual nos lleva a la conclusión de que el tiempo instante solo existe en tiempo hipotético. San Agustín en sus Confesiones reflexiona largamente sobre el misterio del tiempo y escribe: ¿qué es pues el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé, pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé. También en el budismo, en un intento de explicar la fugacidad del tiempo, Sunyata, enseña que es imposible percibir el pasado, el presente y el futuro. Estos ejemplos nos muestran los límites de la inteligencia humana ante el enigma del tiempo. No pretendemos aquí hacer un análisis filosófico y metafísico del tiempo, simplemente queremos señalar que al hablar de la corporeidad de la oración, aflora necesariamente el problema del tiempo y del espacio como elementos esenciales de la oración. Si es cierto que la oración es una relación entre Dios y el hombre en su totalidad existencial y con todo su ser, cuerpo y alma, si es cierto que el hombre existe en el tiempo y en el espacio, mientras que Dios trasciende en el cielo y en el espacio y el tiempo, entonces hay que concluir que nada existe tan capaz como la oración para hacernos penetrar verdaderamente en la realidad tiempo-espacio, existencia y tiempo. Por así decirlo, el hombre cuando reza, aun siguiendo en el tiempo y en el espacio, los trasciende. O dicho de otra manera, permaneciendo en este mundo hace la experiencia de estar ya más allá de sus fronteras. Cuando alguien ora de verdad, cualquiera que sea la forma en que lo haga, se introduce en cierto modo en el misterio de la muerte y resurrección de Cristo,
muerto y resucitado en este mundo. Por tanto, preguntarnos al hablar de la oración por el tiempo y el espacio es preguntarnos por algo de importancia capital en la oración. Volviendo al tema del tiempo intervalo y del tiempo instante, debemos decir que son dos realidades a la vez distintas e inseparables, que dan como resultado dos formas de oración. Una pondrá el acento en el tiempo como duración lineal, la otra valorará más el tiempo como instante, es decir, como el tiempo como punto. Como índices del primer modelo podemos señalar el peregrino ruso, el rosario, la práctica del Nembutsu, Shomyu Nembutsu, y del Zazen de Dogen, Shikantaza. En la Edad Media existió en el monaquismo occidental una forma de oración en la que se valoraba al máximo el tiempo intervalo. De esta tradición proviene la actual liturgia de las horas u oración de la Iglesia. Esta oración divide el día en 7 puntos, horas, y cambia los espacios entre punto y punto con la recitación de otras tantas oraciones, maitines, laudes, las 3 horas menores, vísperas y completas, liturgia orarum. La nueva liturgia de las horas, más breve que la antigua, pero más rica en sus contenidos, ha sido recibida con agrado por los sacerdotes y religiosos que antes tenían que dedicarle de 4 a 5 horas al día. Sí es cierto que debido a la corporeidad de la oración, cuanto más larga, mejor será esta. Sin embargo, no es menos verdad que la duración no debe convertirse en un peso que acabe por producir el efecto contrario, rebajar la calidad de la misma oración temporal. Podemos, pues, decir que tanto el oficio divino tradicional, breviarium, como la actual liturgia de las horas son dos buenos modelos de oración, ya que la estructura de ambos conjuga armónicamente con el tiempo intervalo y el tiempo instante. En un sentido más amplio y también más exacto, la oración de la Iglesia se compone en primer lugar de la misa, que incluye la escucha de la palabra de Dios, luego la liturgia de las horas, que se extiende a lo largo del día como la trama de un tejido, y finalmente la meditación u oración mental, que viene a ser como la comida y la bebida para cada uno. Podríamos decir que son como 3 pilares sobre los que se apoya la oración cristiana en el catolicismo, o mejor aún, que esta, la oración cristiana, se apoya sobre un solo pilar, la Santa Misa, de la cual, como de un tronco común, brotan las otras 2 ramas. Estas formas de oración se basan, por supuesto, en una concepción lineal del tiempo intervalo, pero esto no significa que excluyan el tiempo instante. Al contrario, no es imaginable una oración cristiana que, aun fundándose en la concepción lineal del tiempo, reduzca el tiempo instante a la mínima expresión. Como ejemplos de oración en la que predomina la concepción lineal del tiempo, podemos señalar el rosario, las jaculatorias a lo largo del día, el ejercicio de la presencia de Dios, la oración del nombre de Jesús del anónimo peregrino ruso, y en el ámbito budista la invocación de Amida, el Nembutsu, el Zazen. Entre los ejemplos de oración que tienen como base el tiempo instante, hay que señalar la adoración que interrumpe, o comparamos al dique y a los nudos del bambú. Otra forma de oración del tipo tiempo instante, practicada desde hace siglos en la Iglesia, es el Ángelus. Jean-François Millet ha pintado un famoso cuadro, el Ángelus, que representa esta oración de una forma plástica y sumamente hermosa. Es una oración que se compone de pocas palabras, pero que expresan maravillosamente el misterio de Cristo y de María, mejor aún quizás que en el mismo Aleluya Pascual. Es cierto que la Iglesia invita a todos los fieles, y no solo a los sacerdotes y religiosos, a rezar la liturgia de las horas, pero si queremos lograr una oración de la Iglesia, en el sentido más amplio y más verdadero de la palabra, habrá que crear una nueva oración que se funde sobre la visión del tiempo como instante, no una oración paralela a la actual liturgia de las horas, una especie de oficio divino abreviado o de mini breviario. Nada de eso. Debe de ser una oración nacida de una valoración real del tiempo instante, una oración sumamente breve, que no resulte pesada por su larga duración, sencilla y de fácil memorización, una oración que pueda ser recitada sin dificultad por cualquier persona, en el tren, durante el trabajo, por la calle. La oración de esa brevedad no es la brevedad por sí misma, sino
La necesidad de que se pueda memorizar fácilmente y se pueda así rezar en cualquier lugar y puntualmente a las horas señaladas, tiempo, instante. Esta fidelidad es sumamente importante. Para ello es necesario determinar bien la forma y las palabras, de modo que cualquier persona pueda asumir el compromiso de rezarla en cualquier lugar y circunstancia. Con esta oración como base e integrándole vitalmente otras formas, lograríamos una oración que integraría vitalmente formas diversas, como en el ejemplo del bambú, que en los nudos, la condición base de la que hablamos, dan consistencia y fortaleza a la caña. Finalmente, la oración del tipo tiempo-instante es altamente apropiada para ir creando una conciencia de comunidad orante. La característica fundamental de la liturgia de las horas es la de expresar el sentido de iglesia al rezar todos en los mismos momentos del día, tiempo-instante y con las mismas palabras. Lo que ocurre es que, dada su estructura actual, no puede ser recitada por todos los creyentes en cualquier tiempo y lugar en que se encuentren, lo cual sí sería posible con una oración eclesial que se basara en el tiempo instante y que pudiera memorizarse sin dificultad. Entonces sí podría ser recitada por todos en cualquier tiempo y lugar, bajo la lluvia, caminando bajo el paraguas, durante la limpieza de la casa, fregando los platos entre clase y clase, durante el trabajo. De esta manera podríamos orar juntos y al mismo tiempo de verdad y unirnos así realmente en Cristo Jesús, aunque la geografía nos separe. Es más, hablando de esta oración de las horas, sería hermoso descubrir una oración que pudiese ser recitada no solo por los cristianos, sino por todo el género humano, una oración de toda la humanidad, pues la imagen perfecta de la humanidad, la imagen a la que deberíamos aspirar, es la de una humanidad en oración, imagen que solo puede hacerse realidad cuando se reza, más aún, cuando se reza unidos y sobre todo si esa oración es cristiana.